Bueno, la otra bacteria que vamos a ver que produce enfermedad de transmisión alimentaria es Salmonella spp. Como dije antes, spp porque dentro del género Salmonella hay distintas especies. Eh, es una bacteria gram negativa, en este caso sí hacemos distinción, la vamos a ver de color violeta, anaerobia facultativa, no produce esporas, tiene flagelos perítricos que le permiten el movimiento, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, o sea que suelen vivir normalmente en los intestinos de los animales y de los humanos y se liberan con la materia fecal. Fermentan glucosa, maltosa y manitol, pero no pueden fermentar lactosa ni sacarosa, entonces esto es una característica particular para su determinación, su detección. Se usa generalmente el medio SS, Sigeria Salmonella, agar, donde las colonias típicas o características presuntivas de Salmonella son de color negra. Y una característica es que Salmonella resiste bajas temperaturas, tanto de refrigeración como congelación, pero si un alimento está bien cocido a una temperatura superior a 70 grados, muere. Existen consensuadamente dos especies, si bien muchas veces se han nombrado que hay tres, cuatro, en general, bueno, hoy se dice que son dos, y dentro de esas dos hay distintas subespecies, principalmente está Salmonella entérica y Salmonella bongori. Dentro de la entérica, por ejemplo, hay 6 subespecies. Y los síntomas más frecuentes cuando se produce una salmonelosis son náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, dolor de cabeza, fiebre. Normalmente los síntomas comienzan 6 a 72 horas después de la exposición y duran 4 a 7 días. Algunas serovariedades ¿sí? producen enfermedades sistémicas más graves, ¿sí? En general son enfermedades subclínicas y no trae grandes problemas, pero sí tenemos el tipo tifoidea y paratifoidea, eso sí, producen enfermedades más complicadas que pueden llegar a producir hemorragia y perforación de intestino, donde la dosis infectante es súper pequeña, de 15 a 20 células, consumo un alimento con 15 a 20 células produce la enfermedad, pero también obviamente va a depender de la edad de la persona que quiere el alimento, del estado de salud y de las diferentes cepas entre las especies. ¿Cuál es la forma de transmisión de la salmonelosis? Es contaminación fecal oral, ¿sí? El consumo de alimentos contaminados con materia fecal, ya sea carne vacuna, de ave o pescado, ¿sí? Que generalmente cuando en un frigorífico se puede contaminar con materia fecal y de esa manera puede llegar. Eh, y después, un caso en particular, tenemos de salmonela, que es bastante común o que se escucha mucho, es el caso de la salmonela, la serovariedad enteriditis, que es la que causa la salmonelosis en el caso del huevo crudo, ¿sí? Que si bien uno siempre dice que la cáscara del huevo es una buena barrera de protección frente a los microorganismos, ¿sí? Generalmente, a veces un huevo que no está contaminado con materia fecal, se ha encontrado que si una gallina está infectada con salmonela, puede, durante la formación del huevo, de la yema, puede encontrarse salmonela en la misma, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es comer huevo cocido, nunca crudo, nunca mayonesa casera que se prepara con huevo crudo, ¿sí? Ni ninguna otra, no sé, un tiramisú, por ejemplo. Siempre hay que consumir huevo cocido. También otras fuentes de contaminación serían las frutas y vegetales contaminadas con heces, ¿sí? La contaminación cruzada, cuando uno utiliza una tabla, uno tendría que tener una tabla para la carne y una para las verduras, y no usar el mismo cuchillo, evitar, ¿sí? Cuando uno refrigera los alimentos, el goteo de un alimento hacia el otro. Y muchas veces hay personas que son, bueno, que tienen la enfermedad, por lo tanto, cuando se detecta que una persona es portadora de salmonela, hasta que se le pase la enfermedad, evitar el contacto con otras porque puede producir la contaminación.
Quienes están más expuestos a la enfermedad siempre son personas muy jóvenes, los niños, la gente mayor, mujeres embarazadas y los que tienen algún problema de inmunodeficiencia. Recomendaciones para prevenir la salmonelosis: siempre lavarse, siempre, para cualquier enfermedad en realidad, lavar con abundante agua segura frutas y verduras, lavarse las manos con agua y jabón, ¿sí? Después manipular eh, cualquier huevo crudo, carne cruda, después de ir al baño, después de tocar animales. Mantener siempre limpias y desinfectadas superficies, recipientes, utensilios que se utilicen para elaborar productos como huevo crudo o otros alimentos crudos. Consumir leches y todos los derivados de la leche pasteurizados. No lavar pollo o carne cruda antes de cocinarlo, ¿sí? No hay que lavar la carne, ya que esto puede propagar gérmenes en la cocina y solo la cocción destruye las bacterias, ¿sí? Pero no, en algunos casos sí hay microorganismos que producen esporas. Cocinar completamente las carnes rojas, de ave, el huevo y las preparaciones que lo contengan, siempre por encima de los 70 grados. Evitar el consumo de huevos que estén rotos. Evitar que las carnes puedan escurrir sobre otros alimentos destinados al consumo en crudo, como dije. No partir los huevos en los bordes de los recipientes donde vayan a ser batidos y emplear dicho recipiente únicamente para esa operación. ¿Sí? Yo voy a usar un huevo, lo rompo en un vaso y después paso el huevo al otro recipiente. No separar las claras de las yemas aprovechando la propia cáscara del huevo. Evitar comer huevos crudos o alimentos donde el huevo no esté completamente cocido, ya que los platos son huevos con ingredientes y que no cuentan con una cocción completa. Por ejemplo, mayonesa casera. No lavar, sí, no hay que lavar los huevos antes de ser guardados en la heladera, porque están recubiertos por la capa protectora que evita que las bacterias penetren a través de los poros de la cáscara. Lavar inmediatamente antes de su uso. No dejar las preparaciones por más de una hora a temperatura ambiente. Y bueno, todo eso hace, en realidad, en todas las cuestiones de manejo adecuado de limpieza y desinfección en la cocina o durante la elaboración de alimentos. Bien. Bueno, en el caso de Shigella spp, porque también hay distintas especies dentro de ese género, son bacterias, ¿sí? Gram negativas, anaerobias facultativas, no esporuladas, inmóviles o móviles, donde el reservorio natural de Shigella o Shigella, ¿sí? Es el intestino de los humanos. Fermentan glucosa sin producción de gas, ¿sí? Y pertenecen también a la familia de las Enterobacteriaceae. Existen 4 especies: Shigella zonei, boidi, flexneri y disenteria, con 43 serotipos con distinta capacidad patogénica. En nuestro país, los subgrupos más frecuentes de Shigella son flexneri y Shigella zonei. Bueno, la enfermedad que produce es la sigilosis o disentería basilar. Se caracteriza por también, ¿sí?, el mismo tipo de síntomas: diarrea, fiebres, náuseas, a veces provoca vómitos, cólicos y tenesmo. Esto lo que quiere decir es que tenemos ganas de ir al baño y a pesar de que el intestino está vacío, en los cuales, en algunos casos, ¿sí?, más graves, lo que se puede encontrar es sangre y moco en las heces. Shigella es una bacteria que es muy sensible a las fluctuaciones de temperatura y a condiciones ambientales desfavorables. Sin embargo, una característica particular es que tolera pHs bajos, por lo que unas pocas bacterias pueden soportar la acidez del estómago y luego colonizar el tracto digestivo. O sea, tienen la capacidad de soportar las condiciones del estómago, ir al intestino y multiplicarse. Esta facultad, sumada a que son infectivas a bajas dosis, con 10 células ya podemos adquirir la enfermedad, contribuye a que sea muy patogénica. ¿De qué manera influye Shigella en los intestinos? Shigella lo que hace es, tiene una habilidad de invadir y colonizar el epitelio intestinal, se multiplica e infecta las distintas células adyacentes.
sin tomar en contacto con el medio extracelular y lo que hace es destruye estas células. Después, dentro de los distintos tipos de sigelas, la sigela dysenterie, además de otro problema que tiene, ¿sí? Que si bien no es la más típica en nuestro país, es que produce una de las toxinas, que es la toxina SIGA o SILLA, que es una de las que causa el síndrome urémico hemolítico y además provoca convulsiones. La fuente de contaminación es fecal oral, ¿sí? Porque están en los intestinos, o sea que es la contaminación de alimentos y agua con contaminación fecal. Entonces la transmisión es por agua de consumo de fuentes no seguras, por ejemplo, agua de pozo contaminada con pozos ciegos, aguas de lagos o ríos sobre los cuales se vierten aguas residuales. Después, cuando se consumen frutas o verduras provenientes de huertas donde se utilizan aguas servidas para el riego. Una cuestión sobre esto, muchas veces para evitar tal vez el uso de fertilizantes, lo que se hacen en los huertos, en los urbanos, sí, se riega o se fertiliza con cama de pollo o de distintos animales y esto puede traer aparejado la contaminación con distintos microorganismos. Bueno, en este caso Sigelia sería principalmente de humanos. Ahí está. Y después se la puede encontrar en comidas que requieren mucha manipulación, que se sirven frías sin proceso de cocción y que ante la falta de higiene del elaborador pueden contaminarse, ¿sí? Principalmente en ensaladas con ingredientes varios, vegetales crudos, lácteos y aves. Y la prevalencia de sigeliosis generalmente se da en instituciones, donde se da de comer a grandes cantidades de gente, donde está aumentado sí, la probabilidad de contaminación fecal. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años. Las recomendaciones para evitar esta enfermedad es el lavado de los alimentos que se consumen crudos con agua segura, en especial frutas y verduras, la cloración del agua cuando no es segura, mediante 2 gotas de lavandina por cada litro de agua. Si no se dispone de un suministro de agua potable, es conveniente tratar o hervir el agua de bebida, que se utiliza para la preparación de alimentos. Evitar ingerir agua de piletas, ríos, lagos o aguas de recreación. La cocción de alimentos en el momento que se van a consumir y el pelado de frutas puede ser medidas para gestionar el riesgo. Y dada la baja dosis de infectantes, los pacientes diagnosticados con infecciones de Sigelia no deben manipular alimentos o bebidas hasta la desaparición del microorganismo de las heces. Bueno, en el caso en particular de la detección de sigiliosis es bastante complicado, ¿sí? El aislamiento de la bacteria, ¿sí? Porque muy poquitas cantidades de células producen la enfermedad, ¿sí? Y a su vez, como dije antes, es muy lábil, ¿sí? En cuestiones de temperatura y la competencia con otras bacterias presentes en el alimento habitualmente hacen que la cantidad presente sea muy baja. En Estados Unidos la técnica habitual es por reacción de la cadena polimerasa. Y bueno, el problema es que para la detección generalmente se utilizan muchos pasos, ¿sí? Hay que usar caldos enriquecidos, posteriormente usar algún medio selectivo, después otro método diferencial, o sea que según la Organización Mundial de la Salud es más efectivo realizar tareas de prevención, ¿sí? Que el análisis de rutina de sigela en aguas o en alimentos. Bueno, otra bacteria es Campylobacter jejuni. Es una bacteria gram negativa, microerófila, no esporulada, móvil por flagelos polares, ¿sí? En los polos, que vemos acá, en esta foto, en los polos están los flagelos. Tienen forma de espirilos, ¿sí? Como si fueran sacacorchos. Pertenecen a la familia de la Campylobacteriaceae y están presentes en intestinos de animales de sangre caliente, domésticos y salvaje, principalmente se encuentra en las aves. Es una de las principales enfermedades que causa diarrea y dentro de los síntomas tenemos severa diarrea, fiebre, náuseas, calambres. La incubación se da durante 2 a 5 días y se requiere 1 por 10 a la 4 UFC por gramo de alimento para producir la enfermedad.
invade los intestinos, ¿sí? Y en este caso en particular es un microorganismo muy frágil, no sobrevive en el ambiente de alimentos procesados térmicamente, por lo cual es sensible al calor, sensible al secado, pero sí sobrevive al congelamiento. Durante muchos meses, si tenemos carne, o ya sea vacuna o de ave congeladas, y sobrevive mejor a condiciones frías que a temperatura ambiente, o sea que soporta las temperaturas de heladera. La fuente de transmisión es a través de la carne y productos cárnicos poco cocidos, así como la leche sin hervir o contaminada, aunque bueno, si consumimos leche pasteurizada no deberíamos tener problemas con Campylobacter. El agua o el hielo contaminados son también fuentes de infección y algunos casos ocurren tras el contacto de agua contaminada durante actividades recreativas, una pileta, por ejemplo. Un tema de los hielos, ¿sí? A veces uno prepara hielo, lo pone en el freezer y sobre las cubeteras pone alimentos y muchos de esos alimentos tienen microorganismos que soportan temperatura de congelación y de esta manera estamos contaminando hielo que uno no se da cuenta y después piensa que en realidad consumió un alimento contaminado y lo que está consumiendo contaminado es el hielo. Bueno, en el caso particular de la campilobacteriosis es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite desde los animales al ser humano, ¿sí? Y la mayor parte de las veces los animales muertos o la carne quedan contaminados con heces durante el sacrificio y Campylobacter raramente causa enfermedad en los animales. Nos causa a nosotros, pero no a los animales. ¿Cómo actúa Campylobacter? ¿Sí? Una vez que llega al intestino, se multiplica en la mucosa y libera toxinas que necrosan las vellosidades intestinales. Las recomendaciones para prevenir el contagio son lavarse bien las manos, como siempre, cocinar alimentos más de 60 grados o 70, diría yo, utilizar agua potable o hervida, impedir el contacto con animales y personas infectadas, así como sus excretas, y siempre evitar la contaminación cruzada. Bueno, otra bacteria que produce una enfermedad de transmisión alimentaria es la Listeria monocitógenes. Es una bacteria gram positiva, aerobia facultativa, no esporulada, móvil por flagelos perítricos. Si vemos acá, es un bacilo que tiene flagelos en todo el perímetro. Pertenece a la familia Listeriaceae, que hay 21 especies, pero en particular nos interesa la monocitógenes. Está presente también, es ubicua, en ríos, en aguas negras, en suelos, en silos, donde se conservan granos, sobre los vegetales. En general, para su detección se usa el medio base Oxford, aunque hay otros, donde dan estas colonias típicas eh, medias negras alrededor. Está presente en los mamíferos, tanto domésticos como salvajes, en aves y en algunas especies de peces y de frutos de mar. La característica particular de esta bacteria es que es muy resistente a la congelación y a la desecación y tolera la temperatura de refrigeración, tanto condiciones de acidez como de alcalinidad. O sea, es bastante tolerante a muchas condiciones de producción de alimentos. La sintomatología es desde calofríos, fatigas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, hasta una severa manifestación de meningitis, septicemia y aborto en mujeres embarazadas. El periodo de incubación es de 12 horas a 2 meses y la fuente y transmisión principalmente es por alimentos contaminados, donde generalmente se la puede encontrar principalmente en leche cruda, en quesos, en helados, en vegetales crudos, embutidos, fermentados crudos, pollo crudo y cocido, carnes crudas de todos tipos, pescados y ahumados. ¿Cómo prevenir la enfermedad? Lavarse, como siempre, las manos con agua y jabón, lavar cuidadosamente los utensilios de cocina, lavar los vegetales, mantener la higiene en la heladera, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos listos para consumir. Cocinar completamente los alimentos, aunque estos no vayan a consumirse en el momento. Refrigerar los alimentos preparados que no se consumen inmediatamente. En caso de recalentar alimentos ya cocidos, hacerlo en temperaturas de cocción.
Evitar el consumo de productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar y salchichas sin cocción previa. Bien. Y ahora tenemos el caso de Yersinia enterocolítica, ¿sí? Es una bacteria gram negativa, microaerófila, pero también están las anaerobias facultativas, no esporuladas, móviles, con flagelos perítricos. Son bacilos de forma más cortita, ¿sí? Pertenecen a la misma familia de las Enterobacteriaceae, donde hay dos especies, pero a nosotros nos interesa esta nada más. También tiene esta distribución cosmopolita en todos lados en el ambiente y el reservorio natural de esta bacteria es en animales domésticos, pero también en lo que es pulgas, garrapatas, en insectos, en caracoles. Yersinia enterocolítica se mantiene viable durante largos periodos en el ambiente y la infección se caracteriza por cuadros diarreicos, fiebre y dolor abdominal. Generalmente no produce problemas de mortalidad y generalmente los síntomas pasan rápido, por lo cual tampoco es que se estudia demasiado. La fuente de transmisión es, como siempre, alimentos contaminados con materia fecal, en lo que es carne, generalmente cuando se faena el animal. Y su búsqueda no está protocolizada en el Código Alimentario Argentino. ¿Cómo se previene el contagio? Al igual que en todas las enfermedades, como dije antes, evitar la contaminación cruzada, cocinar bien todo tipo de carne, lavarse las manos y haciendo bien la higiene de toda la cocina.